harto de ser una marioneta de tus propias emociones? ¿De que la ira te haga explotar, el miedo te paralice y la tristeza te hunda sin que puedas hacer nada? ¿Sientes que tu vida es un caos dictado por cómo te sientes cada maldito día, en lugar de por lo que tú decides? Reaccionas, te arrepientes, vuelves a reaccionar y te preguntas por qué nada cambia de verdad. Escucha bien, el problema no es sentir, el problema es dejar que esos sentimientos te gobiernen, que te arrastren, que tomen el control de tus decisiones y de tu destino. Estás permitiendo que el pánico, la frustración o la euforia pasajera te desvíen del camino que sabes que quieres seguir. Pero te digo algo, tienes el poder de cambiar eso. Existe una forma, una filosofía probada por emperadores y esclavos durante siglos, no para no sentir, sino para dominar esas respuestas, para construir una fortaleza interior que te permita navegar cualquier tormenta con calma y claridad. Se llama estoicismo, y en los próximos 7 días te voy a entregar 15 lecciones prácticas, 15 herramientas forjadas en la sabiduría estoica, para que empieces a transformar tu vida desde ya. Una semana. Pero no te equivoques, esto no es una píldora mágica. Exige tu compromiso, tu esfuerzo, tu decisión de aplicar estas lecciones, de enfrentarte a ti mismo, de hacer el trabajo duro. La transformación está al alcance, pero eres tú quien debe agarrarla. Así que antes de sumergirnos, vamos a sellar este pacto. Quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas esta frase con convicción. Hoy elijo mi respuesta. Hazlo. No son solo palabras, es una declaración de intenciones. Es un compromiso contigo mismo de que dejas de ser una víctima de tus impulsos. Es el primer paso para reprogramar tu mente, para recordarle quién está al mando a partir de ahora. Estás activando tu voluntad. Escríbela ahora y empecemos a construir tu nueva realidad. Perfecto. Ahora prepárate para el día 1. Día 1. Reconoce tu único poder real y deja de pelear batallas perdidas. Luchas contra el viento, maldices la lluvia, te enfureces porque el mundo no se pliega a tus deseos. Te desgastas intentando moldear a otros, controlar eventos que escapan a tu influencia, predecir un futuro que es por naturaleza incierto. ¿Y cuál es el resultado? Agotamiento, frustración constante, una sensación amarga de impotencia mientras malgastas tu energía preciosa en frentes donde la derrota está garantizada de antemano. Estás jugando en un tablero trucado por ti mismo. Escucha bien, tu verdadero campo de batalla, tu único reino soberano, está dentro. Ahí reside tu poder real, inexpugnable si decides ejercerlo. No reside en cambiar las circunstancias externas, sino en gobernar tus juicios sobre ellas, en elegir tus respuestas, en dirigir tus acciones con intención, independientemente de lo que suceda afuera. Todo lo demás, la opinión ajena, los resultados finales, los accidentes, las decisiones de otros, pertenece al terreno de lo incontrolable, de lo indiferente. ¿Por qué te empeñas entonces en librar guerras fuera de tus dominios? Cada gramo de energía que inviertes en intentar forzar lo incontrolable es energía robada a lo único que sí puedes dominar: tu propia mente, tu propia voluntad. Esa obsesión por dirigir el guión externo es la fuente inagotable de tu propio sufrimiento. Te conviertes en esclavo de lo que no puedes mandar. Piensa en un arquero. Puede controlar su postura, su respiración, la tensión del arco, el momento de soltar la flecha. Ahí reside su excelencia. Pero una vez la flecha vuela, no controla el viento que la desvía, ni el movimiento inesperado del blanco, ni si un pájaro se cruza en su camino. El arquero sabio se enfoca en perfeccionar su disparo, no en maldecir los elementos incontrolables. Su paz reside en la ejecución de lo que sí depende de él. Hoy, en este primer día, tu tarea es simple pero radical. Observa. Observa dónde estás poniendo tu energía mental y emocional. ¿Estás rumiando sobre lo que alguien dijo? ¿Estás angustiado por un resultado futuro? ¿Estás enfadado por un evento pasado? Pregúntate sin piedad, ¿está esto realmente bajo mi control directo? ¿Puedo cambiarlo con mi voluntad ahora mismo? Si la respuesta es no, suéltalo. Retira tu atención de esa batalla perdida. No significa que no te importe, significa que eliges no invertir tu poder donde no tiene efecto. Redirige esa energía recuperada hacia adentro. ¿Cómo elijo interpretar esto? ¿Qué acción virtuosa puedo tomar ahora,
dadas las circunstancias? ¿Cómo puedo responder con calma y razón en lugar de con frustración ciega? Deja de maldecir la lluvia y aprende a llevar un paraguas, a construir un refugio, a encontrar belleza incluso en la tormenta. Dejar de pelear batallas perdidas no es rendición, es inteligencia estratégica. Es liberar una cantidad ingente de energía para enfocarte donde sí puedes marcar la diferencia, en la calidad de tu carácter, en la sabiduría de tus elecciones. Este es el fundamento. Aquí empieza tu dominio. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Día 2. Desmonta la tiranía de tus juicios, la verdadera raíz del sufrimiento. Te duele. El comentario hiriente, el plan frustrado, la pérdida inesperada. Y tu reacción inmediata es culpar al evento, a la persona involucrada, a la mala suerte que parece perseguirte. Crees firmemente que tu sufrimiento nace ahí fuera, en el mundo externo que se niega a cooperar con tus expectativas. Pero los estoicos, maestros en el arte de vivir bien y con fortaleza, te confrontarían con una verdad incómoda pero liberadora. No te perturba lo que sucede, sino tu opinión sobre lo que sucede. Esa opinión, ese juicio automático que estampas sobre cada evento, esto es terrible, esto es injusto, esto es insoportable, esto es maravilloso, esto es perfecto, es el verdadero tirano que gobierna tus emociones. Es el filtro a través del cual experimentas la realidad, una capa añadida por tu mente que rara vez es objetiva y casi siempre está cargada de valoraciones aprendidas, miedos y deseos. El evento en sí mismo, despojado de tu interpretación, es a menudo neutro. Es tu juicio el que le inyecta el veneno o el néctar. Piensa en ello. La misma situación, un atasco de tráfico, por ejemplo, puede ser vivida como una catástrofe frustrante por una persona. Voy a llegar tarde, es horrible. Y como una oportunidad inesperada para escuchar un podcast interesante por otra. El atasco es el mismo, el juicio es radicalmente diferente. Y es ese juicio el que dicta la respuesta emocional. Tú eres quien elige, consciente o inconscientemente, la etiqueta que le pones a la realidad. Esta tiranía de los juicios automáticos te mantiene en una montaña rusa emocional constante. Reaccionas de forma exagerada, te ofendes con facilidad, te aferras a lo placentero con desesperación y huyes de lo incómodo como si fuera una amenaza mortal. Porque has confundido tu interpretación con la realidad misma. Has olvidado, como enseñaba Epicteto, que son nuestras propias creencias las que nos atormentan, no los hechos desnudos. Tu tarea hoy es convertirte en un observador implacable de tus propios juicios. Cuando sientas la punzada de una emoción intensa, ira, ansiedad, tristeza, incluso euforia desmedida, detente un instante. Antes de reaccionar, antes de dejarte arrastrar, pregunta: ¿cuál es el hecho objetivo aquí, desprovisto de mi interpretación? ¿Y cuál es la historia, el juicio que mi mente le está añadiendo? ¿Es esa historia absolutamente cierta? Me sirve creerla. Aprende a separar el evento de tu valoración sobre él. Reconoce tus juicios como lo que son: pensamientos, hábitos mentales, no verdades inmutables. Al hacerlo, creas un espacio crucial. En ese espacio reside tu libertad. La libertad de no ser arrastrado por cada reacción automática. La libertad de elegir una respuesta más mesurada, más sabia, más alineada con tus valores. Desmontar esta tiranía no significa volverse frío o indiferente. Significa ganar claridad. Significa dejar de añadir sufrimiento innecesario a las dificultades inevitables de la vida. Significa recuperar el control de tu mundo interior al reconocer que la llave de tu paz o tu tormento no está fuera, sino en la forma en que eliges interpretar lo que te sucede. Hoy, vigila tus juicios, cuestiónalos y empieza a liberarte de su dominio invisible pero férreo. Día 3. Abraza lo que es aunque duela. Te resistes. Con uñas y dientes, con lamentos y rabia silenciosa, te niegas a aceptar la realidad cuando ésta se presenta cruda, incómoda, dolorosa. Te aferras a cómo deberían ser las cosas, a cómo eran antes, a cómo las planeaste. Y en esa lucha contra lo inevitable, en ese forcejeo inútil con los hechos consumados, resides tú, agotado y amargado, prisionero de tu propia resistencia. Le declaras la guerra a la realidad
y te sorprendes cuando siempre pierdes. Abrazar lo que es, especialmente cuando duele, no es resignación pasiva ni debilidad. Es un acto de brutal honestidad y de sabiduría pragmática. Es reconocer, sin adornos ni autoengaños, la situación tal cual se presenta frente a ti, aquí y ahora. No significa que te guste, no significa que lo apruebes, y ciertamente no significa que renuncies a actuar para cambiar lo que sí puedes cambiar en el futuro. Significa simplemente dejar de gastar tu valiosa energía en negar o combatir lo que ya es un hecho inmutable en este preciso instante. Piensa en la energía que derrochas, la energía mental de darle vueltas al por qué, al si hubiera, srenia, al no es justo. La energía emocional de la frustración, la ira o la desesperación que nacen no tanto del evento en sí, sino de tu negativa a aceptarlo como parte del tejido de la realidad presente. Es como intentar detener la marea con las manos, un esfuerzo agotador, fútil y que te deja empapado de sufrimiento innecesario. La aceptación radical de lo que es el punto de partida indispensable para cualquier acción constructiva. Mientras sigas luchando contra el hecho en sí, estarás paralizado. Solo cuando dices, internamente, de acuerdo, esto es lo que hay ahora mismo, puedes empezar a pensar con claridad sobre el siguiente paso sensato. ¿Qué puedo hacer desde aquí? ¿Cómo puedo navegar esta situación, no la que desearía tener? Tu tarea hoy es practicar este abrazo incómodo. Cuando te enfrentes a algo que te disguste, que te duela, que contraríe tus planes, observa tu impulso inmediato de resistirte, de negarlo, de quejarte. Reconócelo. Y entonces, conscientemente, elige soltar esa resistencia. Respira hondo y di para tus adentros: acepto que esto está sucediendo. Ha sucedido. Siente la diferencia. No es magia, pero es un cambio de postura fundamental. Separa el hecho de tu deseo de que fuera diferente. El hecho es el terreno sobre el que estás parado ahora. El deseo es una nube que te distrae. Una vez que aceptas el terreno, por rocoso o pantanoso que sea, puedes empezar a caminar sobre él de forma inteligente. Antes, solo estabas pataleando en el aire. Abrazar lo que es, aunque duela, te libera. Te libera de la carga agotadora de la lucha inútil. Te devuelve la energía que necesitas para enfocarte en lo que sí puedes influir. Tu respuesta, tu actitud, tus acciones futuras. Es la llave que abre la puerta para salir de la prisión de la resistencia y entrar en el campo de la acción significativa, incluso, y especialmente, en medio de la dificultad. Deja de pelear con sombras. Acepta el presente. Y desde ahí, actúa. Día 4. Actúa correctamente. Sientas lo que sientas. La acción por encima del impulso. Esperas a sentirte motivado. Esperas a que el miedo desaparezca. Esperas a que la pereza se esfume o a que la ira se calme para hacer lo que sabes que debes hacer. Y mientras esperas, la vida pasa, las oportunidades se marchitan y tu carácter se debilita. Has entregado el timón de tu comportamiento a la tiranía más caprichosa y volátil que existe, tus propias emociones y sensaciones pasajeras. Vas a ser esclavo de cada estado de ánimo, de cada impulso fugaz. Aquí reside una de las disciplinas más duras pero más liberadoras. La capacidad de actuar de acuerdo con tus principios, con tu razón, con lo que has determinado que es correcto y necesario, sin importar cómo te sientas en ese momento. Tu valor no se mide por la ausencia de miedo, sino por la acción valiente a pesar del miedo. Tu disciplina no se demuestra cuando tienes ganas, sino cuando cumples incluso sin ellas. Tu integridad no brilla cuando es fácil, sino cuando haces lo correcto aunque sea incómodo o impopular. Las emociones son como el clima, cambiantes, impredecibles, a menudo irracionales. Son información, sí, señales que conviene escuchar, pero no son comandantes a los que debas obedecer ciegamente. Tu razón, tus valores, tu compromiso con una forma de vida virtuosa, esos deben ser tus guías inquebrantables. ¿Qué exige la situación? ¿Qué es lo correcto, lo justo, lo útil, lo valiente ahora mismo? Esa pregunta debe pesar más que el no tengo ganas o el estoy enfadado. Esta es la esencia de la disciplina de la acción estoica. No se trata de suprimir las emociones, eso es imposible y contraproducente, sino de impedir que ellas dicten tus actos fundamentales. Se trata de construir un carácter tan sólido que tus acciones reflejen tus principios, no tus caprichos momentáneos.
Marco Aurelio se recordaba a sí mismo al despertar que debía levantarse para cumplir con su trabajo de ser humano, aunque las sábanas estuvieran calientes y el deber fuera arduo. No negociaba con su comodidad. Tu tarea hoy es identificar una acción, una sola, que sabes que es correcta o necesaria para ti, sea cumplir una promesa, afrontar una tarea difícil, tener una conversación honesta, mantener tu rutina de ejercicio, y que has estado posponiendo porque no te sientes con ánimo de hacerla. Reconoce ese sentimiento, acéptalo como presente, recordando el día 3, pero rehúsa darle el poder de decisión. Y entonces, simplemente, hazlo. Oblígate a dar el primer paso. Muévete. Actúa. Observa cómo a menudo la acción misma transforma el sentimiento. La motivación no siempre precede a la acción. Muchas veces es su consecuencia. Pero incluso si el sentimiento incómodo persiste, mantén el rumbo. Estás entrenando tu voluntad. Estás demostrándote a ti mismo quién manda realmente. Tu yo racional y comprometido, no el torbellino pasajero de tus emociones. Deja de esperar el estado de ánimo perfecto. Elige la acción correcta. Porque son tus actos, repetidos día tras día, a pesar de los vientos emocionales internos, los que verdaderamente te definen y construyen la vida de propósito y fortaleza que anhelas. Día 5. Entrena contra el miedo. El miedo te susurra al oído, te paraliza, te encoge, te pinta escenarios catastróficos, te convence de tu fragilidad, te roba la audacia. Y tú le crees. Te escondes, evitas el riesgo, renuncias a tus aspiraciones por temor a un fracaso que solo existe, la mayoría de las veces, en tu imaginación fértil. ¿Vas a dejar que esa sombra fantasma dicte los límites de tu vida? ¿Vas a vivir siempre un paso por detrás de tu verdadero potencial, atenazado por el «y sí»? Comprende esto. Gran parte de tu sufrimiento no proviene de las desgracias reales, sino de la anticipación de ellas. Sufres más por lo que temes que podría pasar, que por lo que realmente sucede. Tu mente es una experta en conjurar peligros, en magnificar riesgos, en torturarte con posibilidades que quizás nunca se materialicen. Y así, vives en un estado de alerta constante, agotando tu espíritu antes incluso de enfrentar la verdadera batalla. Pero, ¿y si pudieras entrenar tu mente para que el miedo pierda su filo? ¿Y si pudieras vacunarte contra el pánico, fortalecer tu resiliencia antes de que llegue la tormenta? Los estoicos, pragmáticos consumados, sabían que la fortaleza no se improvisa en medio de la crisis, se cultiva en tiempos de calma. Practicaban lo que llamamos la premeditación de los males o la incomodidad voluntaria. No por masoquismo, sino por estrategia pura. ¿Cómo se entrena contra un enemigo tan esquivo como el miedo? Primero, visualiza. Dedica unos minutos, no a fantasear con el éxito, sino a contemplar con serenidad posibles adversidades, la pérdida de un trabajo, un revés financiero, una crítica dura. No te revuelques en la angustia, pregúntate con calma, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo lo afrontaría? ¿Qué recursos internos o externos tengo? ¿Sobreviviría? Al mirar de frente al posible monstruo, a menudo descubres que tiene menos dientes de los que imaginabas y que tú eres más capaz de lo que creías. Reduces el impacto de lo inesperado haciéndolo, mentalmente, esperado. Segundo, experimenta. Introduce pequeñas dosis de incomodidad voluntaria en tu vida. Pasa un día comiendo de forma muy frugal. Toma una ducha fría. Duerme una noche en el suelo. Renuncia a una comodidad habitual por un tiempo limitado. Elige algo que te saque ligeramente de tu zona de confort. ¿El propósito? Demostrarte a ti mismo que puedes soportar la incomodidad, que no eres tan frágil como tu mente temerosa te hace creer. Cada pequeña victoria sobre el malestar autoimpuesto fortalece tu confianza para enfrentar las dificultades inevitables que la vida te presentará. Tu tarea hoy es iniciar tu entrenamiento. Elige. O bien dedica 10 minutos a visualizar con calma un posible revés y cómo lo manejarías. O bien escoge una pequeña incomodidad voluntaria y llévala a cabo. Empieza pequeño, pero empieza. No estás llamando a la desgracia. Estás forjando tu armadura interior. Estás enseñando a tu mente que el miedo es una señal, no una sentencia de parálisis, que la incomodidad es soportable, que tienes la capacidad de mantener la calma y la razón, incluso cuando las cosas se ponen feas. Porque el coraje verdadero no es no tener miedo,
es actuar con virtud a pesar de él. Y ese coraje, como cualquier músculo, se desarrolla con el entrenamiento constante. Día 6. El poder indomable de la hora. Tu mente es una viajera incansable. Salta sin permiso del ayer cargado de remordimientos al mañana plagado de ansiedades. Revive viejas heridas, ensaya futuras conversaciones, se pierde en laberintos de ¿qué pasaría si? Y mientras tanto, ¿dónde estás tú, el ser que experimenta? Estás ausente. Ausente del único momento en que la vida realmente sucede. Ahora. Te conviertes en un fantasma en tu propia existencia, persiguiendo sombras del pasado o quimeras del futuro, mientras el presente, vibrante y real, se te escapa entre los dedos. ¿No ves la locura de esto? Vives preocupado por lo que ya no existe, o por lo que aún no es, descuidando el único territorio donde tienes verdadero poder de acción, de elección, de experiencia. El pasado es inmutable, una lección aprendida o una carga que eliges seguir arrastrando. El futuro es incierto, una consecuencia de tus acciones presentes, no un destino fijo contra el que luchar hoy. Tu sufrimiento a menudo reside precisamente en esa negativa a habitar plenamente el ahora. El presente, este instante fugaz pero eterno, es tu único punto de contacto con la realidad. Es aquí donde puedes respirar, sentir, decidir, actuar. Es indomable porque siempre es, independientemente de tus distracciones. Es poderoso porque solo desde aquí puedes influir en lo que vendrá. Intentar vivir en otro tiempo mental es como intentar respirar bajo el agua, una lucha agotadora y condenada al fracaso. Los sabios estoicos entendían esto profundamente. La atención al momento presente, prosoche, era fundamental. No se trata de ignorar las lecciones del pasado o de no planificar para el futuro, sino de no permitir que la mente quede atrapada en ellos. Se trata de traer tu plena conciencia a la tarea que tienes entre manos, a la impresión que recibes ahora, a la elección que debes hacer ahora. Ahí reside la serenidad y la eficacia. ¿Cómo anclar esa mente errante? Utiliza los sentidos como tus cadenas salvadoras. Siente tu respiración, el flujo constante del aire entrando y saliendo, un ritmo que solo ocurre en el ahora. Escucha los sonidos a tu alrededor, sin juzgarlos, simplemente registrando su presencia aquí y ahora. Observa los detalles visuales de tu entorno inmediato, los colores, las formas. Siente el contacto de tu cuerpo con la silla, el suelo, la ropa. Estos anclajes sensoriales son portales directos al presente. Tu tarea hoy es practicar este anclaje deliberado. Cada vez que te descubras perdido en las brumas del pasado o las ansiedades del futuro, y te descubrirás a menudo, haz una pausa. Sin juzgarte, simplemente reconoce a dónde se ha ido tu mente. Y entonces, suave pero firmemente, tráela de vuelta. Usa tu respiración, tus sentidos. Vuelve al aquí y ahora. Hazlo 10, 20, 100 veces al día si es necesario. No esperes una calma instantánea y perpetua. Es un entrenamiento constante, una redirección paciente. Pero cada vez que anclas tu mente, recuperas un instante de vida real. Reduces el poder de la ansiedad y el arrepentimiento. Ganas claridad para actuar con sabiduría. Descubres que la mayor parte de tu estrés se disuelve cuando dejas de alimentar fantasmas temporales y te plantas firmemente en el único terreno sólido que existe. Este preciso momento. El ahora es tu refugio y tu campo de acción. Habítalo. Día 7. Entrona a la razón sobre el caos emocional. Tus emociones te arrastran como una hoja en la tormenta. La ira te ciega, el miedo te paraliza, la euforia te hace imprudente, la tristeza te hunde. Reaccionas desde la víscera, desde el impulso crudo, y luego a menudo recoges los pedazos de decisiones lamentables tomadas en el fragor del momento. Permites que el caos interno dicte tu rumbo externo. ¿Quién manda aquí realmente? ¿Vas a ser perpetuamente gobernado por estos vientos cambiantes o vas a tomar las riendas? Dentro de ti reside algo más estable, más claro, más fundamental: la razón. Esa facultad rectora, hegemónicon, la llamarían los estoicos, esa chispa del logos divino que te distingue y te eleva por encima del mero instinto. Es tu capacidad de pensar con lógica, de evaluar objetivamente, de comprender las causas y las consecuencias, de alinear tus acciones con principios y valores elegidos conscientemente. Es tu guía interna,
tu brújula incorruptible si aprendes a escucharla y a obedecerla por encima del clamor emocional. Las emociones intensas y perturbadoras, pate o pasiones en la visión estoica, a menudo nacen, como ya vimos, de juicios erróneos sobre el mundo. Creer que algo externo es intrínsecamente bueno o malo, cuando en realidad es indiferente para tu virtud. La razón es el filtro que te permite examinar esos juicios antes de darles tu asentimiento ciego. Te permite detenerte ante la impresión inicial, ese golpe emocional o pensamiento automático y preguntar: ¿es esto verdad? ¿Es esto útil? ¿Es esto acorde con mi naturaleza racional y social? Entronar a la razón no significa convertirte en un robot sin sentimientos. Las emociones son parte natural de la experiencia humana. Significa, sin embargo, que la decisión final sobre cómo actuar, sobre qué perspectiva adoptar, debe pasar por el tribunal de tu juicio racional. No permitas que una emoción desbocada secuestre tu voluntad. Reconoce la emoción, compréndela si puedes, pero luego consulta a tu razón. ¿Cuál es la respuesta virtuosa aquí? ¿Cuál es la acción que me acerca a ser la persona que aspiro a ser, independientemente de esta turbulencia interna? Vivir de acuerdo con la razón es, para el estoicismo, vivir de acuerdo con la naturaleza, nuestra naturaleza humana fundamentalmente racional. Es el camino hacia la virtud, el único bien verdadero, y por ende, hacia una vida floreciente y serena, eudaimonia y ataraxia. Cuando la razón guía, tus acciones tienen coherencia, propósito y efectividad. Cuando mandan las pasiones descontroladas, te vuelves errático, reactivo y a menudo autodestructivo. Tu tarea hoy es, cada vez que una emoción fuerte amenace con tomar el control, pausar deliberadamente. Identifica la emoción. Identifica el juicio que probablemente la está alimentando. Día 2. Y entonces, conscientemente, invoca a tu razón. Pregúntate: ¿qué me dicta mi entendimiento claro en esta situación? ¿Cuál es la acción más lógica, justa y beneficiosa a largo plazo? Y elige esa respuesta. Aunque la emoción siga tirando en otra dirección, día 4, mantén firme el timón racional. Estás entrenando a tu facultad más elevada para que ocupe el lugar que le corresponde, el trono de tu mente. Cada vez que eliges la respuesta razonada sobre la reacción impulsiva, fortaleces ese músculo interno. Cada vez que filtras tus acciones a través de la claridad de tus principios, construyes un carácter más sólido y una vida menos sujeta al vaivén del caos emocional. Entrona a la razón. Es tu derecho y tu deber como ser pensante. Día 8. Desactiva la bomba de la ira. Controla la llama antes que te consuma. Hierve dentro de ti. Una injusticia percibida, una palabra maldicha, una expectativa frustrada, y la llama se enciende. Sientes cómo sube el calor, cómo se tensa tu mandíbula, cómo tu mente se nubla con un deseo de réplica, de castigo, de hacer que el otro sienta lo que tú sientes. La ira, esa emoción incendiaria, toma el control. Y cuando lo hace, te conviertes en su marioneta, capaz de decir y hacer cosas que, una vez pasada la tormenta, lamentarás profundamente. ¿Vas a seguir permitiendo que esta bomba de tiempo interna explote una y otra vez, arrasando con tu paz y tus relaciones? Comprende su naturaleza. La ira es, como advertía Séneca, una forma de locura breve. Es una reacción desproporcionada que nace casi siempre de un juicio precipitado y exagerado. Crees que has sido gravemente ofendido, que tus derechos han sido pisoteados, que el mundo te debe algo que no te ha dado. Tu ego herido grita, exige reparación, y la ira es su arma más primitiva y destructiva. Pero ¿quién paga el precio más alto de esa explosión? Casi siempre tú mismo. Te consume por dentro, agota tu energía, daña tu salud y te aleja de la serenidad. No eres un volcán destinado a erupcionar sin control. Tienes la capacidad de desactivar esa bomba antes de que detone. La clave no está en intentar no sentir la chispa inicial, eso es casi imposible, sino en impedir que esa chispa se convierta en un incendio forestal. Se trata de crear un cortafuegos mental, un espacio entre el estímulo y tu respuesta. ¿Cómo? Primero detecta la señal. Aprende a reconocer los primeros indicios físicos y mentales de que la ira está empezando a gestarse. El calor en la cara, la tensión en los hombros, los pensamientos acusatorios que empiezan a arremolinarse. En ese instante inicial, tienes una ventana de oportunidad. Segundo, detente.
Haz una pausa deliberada. Respira hondo. Cuenta hasta 10. Sal de la habitación si es necesario. No actúes, no hables, no respondas bajo el influjo inmediato de la emoción. Este simple acto de retrasar la reacción es tu herramienta más poderosa. Le quitas oxígeno a la llama. Tercero, durante esa pausa interroga al juicio que alimenta tu ira. ¿Es realmente tan grave lo que ha pasado? ¿Fue intencionado? ¿Hay otra posible explicación? ¿Está esta reacción realmente justificada y es útil? ¿Afecta esto a mi capacidad de ser una persona virtuosa? Día 2. Examina el pensamiento con la frialdad de un detective, no con la pasión del ofendido. A menudo, la luz de la razón encoge la ofensa percibida a su tamaño real, que suele ser mucho menor. Cuarto, elige una respuesta basada en la razón y la virtud, no en el impulso vengativo. Día 7. ¿Qué es lo más constructivo que puedes hacer o decir ahora? ¿Cómo puedes abordar la situación, si es que necesita ser abordada, con firmeza pero sin veneno? ¿O es mejor, en este caso, simplemente soltarlo y seguir adelante? Tu tarea hoy es convertirte en un vigilante de tu propia ira. Prepárate para detectar la chispa. Comprométete a aplicar la pausa. Entrénate en cuestionar el juicio subyacente y practica elegir una respuesta racional. No será fácil al principio. La ira es un hábito poderoso, pero cada vez que logras desactivar la bomba antes de que explote, estás reclamando tu soberanía interior. Estás eligiendo la paz sobre la guerra, la razón sobre la locura y la fortaleza verdadera sobre la debilidad disfrazada de furia. Controla la llama antes de que te consuma a ti. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Día 9. Construye tu fortaleza interior inexpugnable, resiliencia a prueba de crisis. El mundo te golpeará, las tormentas llegarán. La fortuna, esa amante caprichosa, te sonreirá un día y te dará la espalda al siguiente. Te apoyas en muletas externas, la salud, el dinero, la aprobación ajena, las relaciones estables, y cuando una de ellas falla, sientes que te derrumbas. Tu paz, tu seguridad, tu misma identidad parecen depender peligrosamente de cosas que, como ya sabes, no están bajo tu control absoluto. ¿Vas a seguir viviendo así, vulnerable al primer viento fuerte, con una felicidad construida sobre cimientos tan frágiles? Despierta. Existe una fortaleza que sí puedes construir, una ciudadela interior que ninguna crisis externa puede tomar por asalto si la edificas correctamente. Es tu mente gobernada por la razón y la virtud. Es ese núcleo inexpugnable donde reside tu verdadero yo, tu capacidad de juicio, tu voluntad de actuar correctamente. Esta fortaleza no depende del clima exterior, se nutre desde dentro. Y es tu trabajo, tu deber más sagrado, empezar a construirla ahora, ladrillo a ladrillo, antes de que llegue el asedio. ¿Cómo se erige esta ciudadela? Primero, cambia el fundamento de tu seguridad. Deja de buscarla primordialmente en lo externo e indiferente, salud, riqueza, reputación, y afiánzala en lo único que es verdaderamente tuyo y bueno por naturaleza. Tu carácter, tu capacidad de ejercer la virtud, sabiduría, justicia, coraje, templanza, en cualquier circunstancia. Las cosas externas pueden ser arrebatadas. Tu virtud cultivada, nadie puede quitártela. Segundo, entrena en tiempos de paz. La resiliencia no se improvisa bajo fuego enemigo, se forja en la práctica diaria. Cada vez que eliges la respuesta razonada sobre la reacción emocional, día 7. Cada vez que actúas correctamente a pesar de la incomodidad, día 4. Cada vez que enfrentas un pequeño miedo o malestar voluntario, día 5, estás añadiendo un bloque a tu muralla interior. Estás acostumbrando a tu guarnición interna a mantenerse firme. Tercero, reinterpreta la adversidad. Deja de ver las crisis únicamente como catástrofes. Empieza a considerarlas como lo que son para el carácter en desarrollo, campos de entrenamiento. Son oportunidades para poner a prueba tu fortaleza, para ejercitar la paciencia, el coraje, la creatividad, la compasión. Como decía Marco Aurelio, el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Lo que parece bloquearte es, en realidad,
el material con el que puedes construir. Tu tarea hoy es realizar una inspección de tus cimientos. ¿Dónde reside actualmente tu mayor sensación de seguridad? ¿En cosas externas y vulnerables o en tu capacidad interna de responder con virtud? Sé honesto. Y luego realiza un acto deliberado de fortificación. Elige conscientemente una respuesta basada en tus principios frente a una pequeña molestia o contratiempo, recordando que estás reforzando tu ciudadela. Construir esta fortaleza interior inexpugnable es un trabajo de toda la vida. Requiere vigilancia constante y práctica deliberada. Pero cada esfuerzo te acerca a un estado de verdadera libertad y serenidad. La de saber que, pase lo que pase externamente, tu núcleo interno, tu capacidad de elegir y actuar virtuosamente, permanecerá intacto, firme, invencible. Esa es la única seguridad real que existe. Empieza a construirla hoy. Día 10. La visión objetiva. Mira sin deformar la realidad. Miras el mundo a través de un cristal empañado por tus miedos, tus deseos, tus prejuicios, tus historias pasadas. Reaccionas no a lo que es, sino a la versión distorsionada que tu propia mente ha fabricado. Añades capas y capas de interpretación subjetiva a cada evento, a cada palabra, a cada persona, y luego te preguntas por qué sufres, por qué te equivocas, por qué el mundo parece tan confuso y hostil. Vives en una película que tú mismo proyectas y editas constantemente, y luego te quejas del guión. ¿No estás cansado de ser víctima de tus propias proyecciones? La visión objetiva es el antídoto. Es el esfuerzo consciente por ver las cosas tal y como son, despojadas de la niebla de tu subjetividad. Es mirar el hecho desnudo, crudo, sin los adornos emocionales o las etiquetas valorativas que tan automáticamente le pegas. Los estoicos buscaban esta percepción clara, esta fantasia cataleptique, como fundamento para todo juicio y acción correctos. Sabían que sin ver claro, es imposible actuar con sabiduría. Imagina que alguien te critica. Tu reacción inmediata puede ser defensiva, iracunda, sentirte herido. Ese es el cristal empañado. Me está atacando, no me valora, es injusto. La visión objetiva, en cambio, se limitaría a describir. Esta persona ha pronunciado estas palabras específicas, con este tono de voz, en este contexto. Punto. No añade intenciones ocultas, no generaliza, no salta a conclusiones catastróficas. Se queda con los datos observables. Esta habilidad para separar el hecho crudo de tu interpretación personal es crucial. Te da espacio. Espacio para no reaccionar impulsivamente. Espacio para consultar a tu razón. Día 7. Espacio para elegir una respuesta mesurada en lugar de una escalada emocional. La mayoría de tus tormentas internas se alimentan de esas interpretaciones deformadas. Corta el combustible de la interpretación subjetiva y el fuego emocional a menudo se extingue solo. Tu tarea hoy es practicar la descripción fáctica. Cada vez que te enfrentes a una situación que te provoque una reacción emocional fuerte, detente. Antes de juzgar, antes de valorar, antes de etiquetar, simplemente describe lo que está ocurriendo como si fueras un reportero neutral o una cámara de seguridad. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué datos concretos tienes? Usa un lenguaje lo más neutro y descriptivo posible. Mi jefe frunció el ceño y dijo, este informe necesita mejoras, en lugar de, mi jefe me odia y piensa que soy incompetente. Recibí una factura inesperada por X cantidad, en lugar de, esto es un desastre, estoy arruinado. Sé implacable en eliminar los adjetivos cargados, las suposiciones sobre intenciones ajenas y las predicciones fatalistas. Esta práctica, aunque parezca simple, es revolucionaria. Rompe el hechizo de tus propias proyecciones. Te devuelve al terreno firme de la realidad, donde puedes tomar decisiones informadas y actuar con eficacia real, no en respuesta a fantasmas creados por tu mente. Reduce drásticamente el ruido emocional porque dejas de alimentar el fuego con interpretaciones sesgadas. Ver claro es el primer paso para actuar con sabiduría. Deja de deformar el mundo a tu antojo y empieza a verlo como es. En esa visión limpia reside una libertad y una potencia que ni imaginas. Día 11. Construye una autoestima imbatible. En el transitar de la vida, cuando las miradas externas parecen definir lo que somos y las críticas se cuelan en lo más profundo de nuestro ser, emerge la necesidad imperiosa de construir una autoestima imbatible.
aquella que no se doblega ante las adversidades, ni se desvanece ante el juicio ajeno. Es en el interior, en el silencio de nuestro pensamiento, donde reside la semilla de un amor propio inquebrantable, un faro que ilumina el camino en medio de la incertidumbre y que nos impulsa a ver más allá de los errores y las deficiencias aparentes. Para edificar esta fortaleza interna, es necesario aprender a abrazar cada aspecto de nuestra existencia, desde las virtudes más evidentes hasta las sombras que, en un primer vistazo, parecen limitarnos, pues es en la integración de todos nuestros matices donde se forja una imagen de nosotros mismos digna de respeto y admiración. El primer paso hacia una autoestima robusta radica en el reconocimiento profundo de que cada experiencia, ya sea de triunfo o de aparente fracaso, contribuye a moldear el carácter y a delinear la historia personal. Cada obstáculo superado, cada lección aprendida, se transforma en un cimiento sobre el cual se erige un yo auténtico, capaz de enfrentarse al mundo con la seguridad de saber que, sin importar las caídas, existe una capacidad inagotable para levantarse y seguir adelante. En este proceso, resulta vital desligarse de las expectativas impuestas por la sociedad y aprender a valorar las cualidades inherentes que hacen de cada individuo un ser único e irrepetible. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar la aprobación externa y comenzamos a celebrar, con genuino asombro, cada pequeño avance, cada mejora que, por insignificante que parezca, es un reflejo del crecimiento personal y del compromiso con nuestra propia felicidad. La construcción de una autoestima imbatible exige una mirada sincera hacia adentro, en la que se reconozca tanto la grandeza como las vulnerabilidades que nos hacen humanos. Es en esa aceptación incondicional de uno mismo donde se forja la capacidad de enfrentar los desafíos con resiliencia, sabiendo que las imperfecciones no son fallas, sino recordatorios de que el aprendizaje es un proceso continuo. Al adoptar una actitud de amor propio, cada error se convierte en una oportunidad para mejorar, cada crítica se transforma en un impulso para crecer y cada duda se disipa ante la certeza de que merecemos lo mejor. Este camino de autoconocimiento implica la práctica diaria de la reflexión, la meditación y la autoafirmación, herramientas que nos ayudan a deshacernos de las cadenas del perfeccionismo y a aceptar que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aprender de cada experiencia y de perdonarse a uno mismo. El proceso de fortalecer la autoestima implica también la necesidad de cuidar de nuestro cuerpo y mente como un todo integrado. La conexión entre el bienestar físico y el emocional es innegable, y dedicar tiempo a actividades que nutran tanto el cuerpo como el espíritu resulta fundamental para mantener el equilibrio interno. Adoptar hábitos saludables, desde la alimentación consciente hasta la práctica regular de ejercicio, crea un entorno propicio para el florecimiento de una mente serena y un corazón agradecido. Este cuidado integral no solo mejora la calidad de vida, sino que también refuerza la convicción de que cada acto de autocuidado es una inversión en nuestro futuro, en la consolidación de una autoestima que se eleva por encima de las circunstancias externas. La transformación interna que conlleva construir una autoestima imbatible es, en definitiva, un viaje de descubrimiento y liberación. Es la invitación a dejar atrás las máscaras que hemos aprendido a portar, a despedirnos de las voces críticas que nos han acompañado durante tanto tiempo y a abrazar la verdad de que somos dignos de amor y de respeto, tanto por parte de los demás como por nosotros mismos. Este proceso requiere coraje, determinación y sobre todo la convicción de que cada paso, cada pequeño avance, es un triunfo que merece ser celebrado. Al transformar nuestra manera de pensar y de relacionarnos con nosotros mismos, abrimos las puertas a un mundo en el que el éxito se mide, no solo por los logros externos, sino por la profundidad de nuestra autovaloración y la capacidad de ver la belleza en cada aspecto de nuestra existencia. Finalmente, el camino hacia una autoestima imbatible es un acto de fe en uno mismo, una declaración de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, tenemos en nuestro interior la fuerza necesaria para construir una vida plena y auténtica. Es el reconocimiento de que el valor no se encuentra en la perfección, sino en la valentía de ser quienes somos en nuestra totalidad, en la disposición a aprender de cada experiencia y en la determinación de transformar cada obstáculo
en una oportunidad de crecimiento. Así, al mirar en el espejo, no solo vemos a un ser en constante evolución, sino a un guerrero que, con cada amanecer, decide honrar su historia y reafirmar su derecho a ser feliz. Construir una autoestima imbatible es, en última instancia, la clave para abrir las puertas de un futuro lleno de posibilidades, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestro valor y para avanzar con la seguridad de que somos capaces de conquistar el mundo desde el interior de nuestro ser. Día 12. Trabajar en la neuroplasticidad cerebral. La capacidad del cerebro para reinventarse a sí mismo es un fenómeno fascinante que nos abre un abanico infinito de posibilidades para el crecimiento personal y profesional. Trabajar en la neuroplasticidad cerebral implica entender que nuestro cerebro no es un ente rígido, sino un tejido vivo y mutable, capaz de formar nuevas conexiones y fortalecer las existentes a medida que aprendemos, practicamos y vivimos experiencias enriquecedoras. Esta capacidad de cambio es la base sobre la cual se construyen nuevas habilidades, se reconfiguran patrones de pensamiento y se cultiva una resiliencia mental que nos permite enfrentar la vida con una mente abierta y en constante evolución. Al adentrarse en el mundo de la neuroplasticidad, uno descubre que cada desafío, cada error y cada pequeño acierto tiene un valor inmenso en la transformación de nuestra mente. No se trata solo de adquirir nuevos conocimientos, sino de entrenar el cerebro para que se adapte y responda de manera más eficaz a las circunstancias. Así como los músculos se fortalecen con el ejercicio, las conexiones neuronales se refinan y se multiplican mediante el estímulo constante y el aprendizaje deliberado. Este proceso requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, la voluntad de celebrar cada avance, sin importar lo pequeño que parezca, ya que cada uno de ellos es un paso decisivo en el camino hacia una mente más ágil y adaptable. Cada experiencia vivida, cada hábito incorporado y cada meta alcanzada se convierten en un ladrillo fundamental en la construcción de una estructura cerebral robusta y versátil. Es fundamental reconocer que el cambio no ocurre de manera instantánea, sino que se va gestando con el tiempo, a través de la repetición, la práctica y el aprendizaje continuo. En este sentido, el trabajo en la neuroplasticidad es un proceso de autoconocimiento y de autoaceptación, donde el error no es visto como un fracaso, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Cada tropiezo, cada momento de duda y cada pequeño triunfo son piezas esenciales que, al integrarse, forman la base de una mente capaz de reinventarse y adaptarse a nuevos retos. El camino hacia la mejora cerebral está marcado por la constancia y el reconocimiento de que cada esfuerzo cuenta. Al fomentar la neuroplasticidad, se cultiva una mentalidad proactiva, dispuesta a explorar nuevas formas de pensar y a desafiar las creencias limitantes que muchas veces nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. La práctica de actividades como la meditación, el aprendizaje de un nuevo idioma o incluso la realización de ejercicios físicos regulares son herramientas poderosas que estimulan la creación de nuevas conexiones neuronales. Al integrar estos hábitos en la rutina diaria, se fortalece no solo la capacidad cognitiva, sino también la autoconfianza, ya que se reconoce que cada pequeño paso dado es una victoria que contribuye al crecimiento integral. En ocasiones, el camino hacia la transformación mental puede parecer arduo y plagado de obstáculos, pero es precisamente en esos momentos cuando la determinación y la celebración de cada avance se vuelven cruciales. El reconocimiento de que cada experiencia, positiva o negativa, tiene el potencial de moldear y enriquecer nuestra mente, permite ver el aprendizaje en cada paso del recorrido. La neuroplasticidad nos enseña que la rigidez del pensamiento puede ser superada, que las limitaciones impuestas por el miedo o la duda pueden ser transformadas en fortalezas. Al aceptar y trabajar en nuestro interior, nos abrimos a un universo de posibilidades en el que cada desafío se convierte en una oportunidad para descubrir nuevas facetas de nuestra identidad. El proceso de transformar la mente a través de la neuroplasticidad se nutre de la perseverancia y la gratitud. Es fundamental detenerse y reconocer que, a pesar de las dificultades, cada acción y cada pequeño logro son pasos fundamentales hacia un cambio profundo y duradero. Al mirar atrás y constatar el camino recorrido,
se descubre que el progreso no siempre se mide en grandes hitos, sino en la suma de pequeñas victorias que, en conjunto, construyen una versión más fuerte y resiliente de uno mismo. Celebrar cada avance es, en esencia, un acto de amor propio y de compromiso con el futuro, donde cada experiencia se valora por el aprendizaje que deja y por el impulso que brinda para seguir avanzando. En última instancia, trabajar en la neuroplasticidad cerebral es un camino hacia la libertad mental y el descubrimiento personal. Es el reconocimiento de que el cambio es posible y de que cada esfuerzo cuenta, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer y para reinventarse, y es en esa continuidad diaria donde se forja el carácter y se cultiva la resiliencia. Al honrar cada pequeño avance, se refuerza la convicción de que somos capaces de transformarnos, de superar obstáculos y de alcanzar un nivel de bienestar y plenitud que solo se logra al desafiar los límites establecidos y al abrazar la posibilidad de un futuro en constante evolución. La dedicación a este proceso nos enseña que la mente, al igual que un músculo, se fortalece con el ejercicio y la perseverancia. Con cada nueva conexión neuronal que se forma, con cada hábito que se consolida y con cada meta que se celebra, se construye una versión de nosotros mismos que está preparada para afrontar los retos de la vida con determinación y optimismo. Trabajar en la neuroplasticidad no es un destino, sino un viaje sin fin, un compromiso permanente con la mejora continua y con la idea de que siempre hay un nuevo horizonte por conquistar. En cada paso, en cada pequeño logro, se encuentra la semilla de una transformación que tiene el poder de cambiar no solo nuestra mente, sino toda nuestra existencia. Día 13. Reconoce y actúa sobre tus pensamientos negativos. A veces la mente se convierte en un campo de batalla donde las ideas oscuras y autocríticas se infiltran sin permiso, sembrando dudas y erosionando la confianza en uno mismo. Este fenómeno, tan común como insidioso, requiere de un acto consciente de reconocimiento y transformación. La sabiduría ancestral, en especial la que se desprende de la filosofía estoica, nos enseña que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. En este sentido, identificar y abordar los pensamientos negativos no es simplemente una cuestión de autocontrol, sino una invitación a adoptar una postura activa frente a la adversidad, a discernir lo que está en nuestras manos y a dejar de lado aquello que escapa a nuestro dominio. El primer paso consiste en aceptar la presencia de esos pensamientos sin juzgarlos de forma brutal. Tal como lo aconsejaban los antiguos estoicos, es vital observar nuestras emociones y reacciones con la objetividad de un espectador, sin dejarse arrastrar por la intensidad de cada palabra o imagen mental. La práctica de la autoobservación nos permite entender que cada pensamiento negativo es una oportunidad para crecer, para aprender a diferenciar entre lo que realmente merece nuestra atención y lo que simplemente es fruto de un condicionamiento emocional heredado. Al reconocer estos patrones, se abre la posibilidad de intervenir con la razón, ese faro interno que, como enseñaron Séneca y Epicteto, nos ayuda a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Actuar sobre esos pensamientos negativos implica un compromiso personal con la transformación. No se trata de negar su existencia o de reprimirlos, sino de confrontarlos con la fortaleza de la mente y el espíritu. Cuando una idea autolimitante surge, es fundamental detenerse y cuestionarla. ¿Es esta percepción objetiva o está teñida por miedos infundados y prejuicios del pasado? La respuesta a esta pregunta se convierte en el primer acto de liberación, pues permite desmontar creencias que, de otra manera, permanecerían como obstáculos en el camino hacia el crecimiento personal. El ejercicio de la reflexión crítica que la tradición estoica promueve se convierte en una herramienta esencial para reestructurar la narrativa interna, transformando cada pensamiento negativo en un escalón hacia una mayor claridad y serenidad. La práctica de la meditación y la atención plena se erigen como aliados indispensables en este proceso. Al dedicar unos minutos cada día a la introspección, se logra crear un espacio mental en el que los pensamientos se pueden observar sin la necesidad de reaccionar inmediatamente. Esta pausa, tan valiosa como el descanso de un guerrero en medio del combate,
permite que la mente se aquiete y se oriente hacia la razón. En esos momentos de silencio, el individuo aprende a escuchar la voz interna que le insta a actuar con valentía, a corregir errores y a encarar los desafíos con la templanza propia de quien entiende que la vida es una sucesión de pruebas destinadas a fortalecer el carácter. La resiliencia que emana de esta práctica se refleja en la capacidad de transformar la autocrítica en autoafirmación, en la habilidad para enfrentar cada adversidad con la convicción de que cada experiencia, por dolorosa que sea, contribuye al forjado de un ser más sabio y completo. El enfoque estoico añade una dimensión crucial a esta transformación: la aceptación de la impermanencia. Los pensamientos negativos, por intensos que sean, son fenómenos pasajeros en la vastedad de la existencia. Recordar que la vida está en constante cambio y que cada emoción se disuelve en el fluir del tiempo ayuda a relativizar la fuerza de esos impulsos negativos. Al igual que los antiguos filósofos que aconsejaban vivir en consonancia con la naturaleza, debemos aprender a dejar ir lo que no podemos controlar, concentrándonos en cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Estas cualidades se erigen como pilares inamovibles ante las embestidas de la autocrítica y el pesimismo, ofreciendo un ancla segura en medio de la tempestad emocional. La práctica de escribir en un diario puede ser otra estrategia poderosa para reconocer y actuar sobre los pensamientos negativos. Al plasmar en palabras las emociones y las dudas, se consigue materializar aquello que de otro modo se desvanecería en la nebulosa del inconsciente. Este acto de externalización permite revisar y analizar cada situación con la frialdad de un filósofo, identificando patrones recurrentes y, sobre todo, descubriendo caminos para reconfigurar la narrativa interna. Así, lo que inicialmente parecía una cadena de pensamientos limitantes se transforma en un registro de aprendizaje y superación, donde cada error es una lección y cada fracaso un peldaño hacia una versión más íntegra de uno mismo. Actuar sobre los pensamientos negativos también implica el compromiso de cultivar relaciones y ambientes que nutran el espíritu. El diálogo honesto y la compañía de personas que inspiran confianza y respeto pueden jugar un rol decisivo en el proceso de reestructuración mental. Compartir nuestras inquietudes y escuchar las perspectivas de otros, especialmente aquellas forjadas en la experiencia y la reflexión, nos brinda un marco de referencia que puede contrarrestar la voz interior crítica. En este intercambio, la humildad y la apertura se convierten en virtudes que fortalecen la convicción de que cada dificultad es, en esencia, una invitación al crecimiento. Finalmente, es imperativo reconocer que el camino hacia la transformación no es lineal ni exento de recaídas. Los momentos en que los pensamientos negativos parecen abrumarnos no deben ser vistos como fracasos, sino como oportunidades para profundizar en la autocomprensión y renovar el compromiso con la propia evolución. La filosofía estoica nos recuerda que la adversidad es la prueba del temple del alma, y que cada obstáculo, si es enfrentado con la mente clara y el corazón sereno, puede ser convertido en una fuente de fortaleza y aprendizaje. Con cada acto consciente de reconocer y actuar sobre la negatividad, se forja un carácter más resistente, una voluntad más robusta y una capacidad de amar y aceptar la vida en su complejidad. En definitiva, el ejercicio de identificar y transformar los pensamientos negativos es un viaje que nos invita a mirar hacia adentro con honestidad, a cuestionar las sombras que oscurecen la luz interior y a cultivar la serenidad que reside en la aceptación de la realidad. Al integrar las enseñanzas estoicas en este proceso, aprendemos a distinguir entre lo que realmente importa y lo que es mero ruido, a actuar con sabiduría ante cada desafío y a convertir la adversidad en un aliado en el camino hacia la auténtica libertad mental. Así, cada pensamiento negativo se transforma en una oportunidad de crecer y cada acto de transformación en un paso firme hacia una existencia plena y virtuosa. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Día 14. La mente distorsiona la libertad. En ocasiones, la capacidad de pensar se transforma en una jaula invisible que limita nuestros anhelos y distorsiona la realidad, impidiendo que la autenticidad se manifieste plenamente.
Al internarnos en el laberinto de nuestros pensamientos, descubrimos que las ideas pueden ser tanto aliadas como verdugos. El conflicto interno surge cuando la libertad de imaginar y crear se ve sofocada por creencias autoimpuestas y miedos que, en lugar de impulsarnos, nos enredan en dudas y retrocesos. La percepción de la libertad se enreda en la maraña de emociones y pensamientos que nos han condicionado a ver el mundo a través de filtros distorsionados. Es en esa encrucijada donde se decide si nos resignamos a vivir dentro de límites preestablecidos o si aprendemos a descifrar la verdadera esencia del ser, liberándonos de las cadenas mentales que nos impiden alcanzar nuestro potencial. Cada día, la mente nos ofrece la ilusión de elección, un abanico de posibilidades que, sin embargo, suele estar teñido por las sombras del pasado y las inseguridades del presente. La capacidad de soñar y transformar la realidad se ve mermada cuando las experiencias dolorosas y los errores se convierten en sombras persistentes que ensombrecen el futuro. Así, el desafío radica en reconocer que la libertad no es la ausencia de límites, sino la habilidad para reinventar esos límites desde una perspectiva que permita el crecimiento y la evolución personal. Al enfrentarnos a la realidad con honestidad, comenzamos a distinguir entre aquello que es fruto de una mente condicionada y lo que verdaderamente emana de la fuerza interna que impulsa a cambiar el rumbo de la vida. La lucha interna se intensifica cuando la mente empieza a confundir el temor con la prudencia, transformando la cautela en una barrera que impide el avance. Es común que en nuestro afán por evitar el sufrimiento, adoptamos posturas rígidas que, lejos de protegernos, nos encierran en un ciclo de autolimitación. La verdadera libertad reside en el coraje de aceptar la incertidumbre, en la determinación de abrazar cada experiencia como una lección que enriquece el alma. Al aprender a apreciar el proceso, descubrimos que incluso los momentos de vulnerabilidad y duda son esenciales para forjar una existencia plena y auténtica. La mente, con su capacidad para crear realidades, puede ser tanto el arquitecto de nuestros sueños como el verdugo de nuestras aspiraciones, dependiendo de cómo decidamos utilizar ese poder. Es fundamental comprender que la libertad no es un estado permanente, sino un constante ejercicio de resiliencia y transformación. El viaje hacia la emancipación mental implica reconocer que los pensamientos distorsionados son parte del proceso, y que cada error o tropiezo es una oportunidad para reevaluar y reajustar la dirección que deseamos tomar. Al liberarnos de la necesidad de alcanzar una perfección inalcanzable, nos permitimos ser humanos, con virtudes y defectos, y al mismo tiempo nos abriendo a la posibilidad de experimentar la vida en toda su complejidad. La mente, cuando se somete a un proceso de autoindagación y reflexión sincera, se convierte en una herramienta poderosa para derribar los muros internos que obstaculizan el camino hacia la autorrealización. El desafío reside en aprender a diferenciar entre las voces que nos alientan a crecer y aquellas que nos anclan en la inercia del miedo. La autocrítica, en su forma más severa, puede transformarse en una prisión donde cada pensamiento negativo se magnifica, creando una narrativa de derrota que oscurece la visión del futuro. Sin embargo, al adoptar una actitud compasiva hacia nosotros mismos, podemos empezar a desmantelar esos patrones mentales autodestructivos. La capacidad de perdonarnos, de reconocer que cada error es una lección, se convierte en la llave que abre la puerta hacia una libertad auténtica. En este proceso, el acto de celebrar cada pequeño avance cobra una relevancia inmensa, ya que es en el reconocimiento de los logros, por mínimos que sean, donde reside el verdadero motor del cambio. El poder de la mente es inmenso, y su capacidad para moldear la realidad depende en gran medida de la calidad de los pensamientos que albergamos. Cuando aprendemos a identificar y desmantelar los patrones mentales que nos limitan, empezamos a ver el mundo con una claridad renovada. La libertad se transforma entonces en un estado de conciencia en el que cada experiencia, ya sea de éxito o de fracaso, se integra en un proceso evolutivo que nos impulsa a ser mejores. Es en este constante redescubrimiento de uno mismo donde se encuentra la verdadera emancipación, una libertad que no depende de circunstancias externas, sino de la fuerza interior que se activa cuando decidimos abrazar la vida con valentía y autenticidad. Al final del día, la mente distorsiona la libertad
solo cuando permitimos que el miedo y la duda gobiernen nuestras decisiones. Romper con ese ciclo requiere coraje y la disposición a enfrentar las propias sombras. Cada paso, por pequeño que parezca, se convierte en una declaración de independencia frente a las limitaciones autoimpuestas. En este viaje, celebrar los avances, por minúsculos que sean, se transforma en un acto de rebelión contra la opresión interna. Así, al reconocer y honrar cada logro, reafirmamos la convicción de que la verdadera libertad reside en la capacidad de reinventarnos, en el compromiso inquebrantable de avanzar pese a las adversidades y en la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para esculpir el destino con la tinta indeleble de la esperanza y la perseverancia. Día 15. Define tu vida en pequeñas acciones. Cada instante de nuestro diario transitar es una oportunidad para esculpir el carácter y forjar la existencia que deseamos vivir. La vida, en su complejidad, no se mide únicamente por los grandes eventos o hitos que aparecen en el horizonte, sino por la suma de esas minúsculas decisiones que, aunque parezcan insignificantes, son el verdadero motor del cambio. Es en cada gesto cotidiano, en cada acción deliberada y en cada elección consciente, donde reside el poder transformador que nos permite definir nuestra existencia. Al comprender que la grandeza se construye paso a paso, aprendemos a valorar cada momento y a reconocer que la vida se vive intensamente en los detalles que a menudo se nos escapan, invitándonos a actuar con humildad y a cultivar la constancia en el hacer. El estoicismo nos enseña que no son los acontecimientos externos los que determinan nuestra felicidad, sino la manera en que elegimos responder a ellos. En este sentido, definir tu vida en pequeñas acciones significa asumir con serenidad la responsabilidad de cada decisión, consciente de que el control está en nuestra actitud, no en los caprichos del destino. Recordar la máxima, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa, nos invita a adoptar una postura de aceptación y a ver cada pequeño acto como una semilla de virtud que, regada con disciplina y paciencia, florecerá en la realización personal. Así, cada paso, por diminuto que sea, se convierte en una manifestación de la libertad interior que nos otorga la sabiduría de distinguir entre lo que podemos cambiar y aquello que está fuera de nuestro alcance. La práctica de la virtud, uno de los pilares del pensamiento estoico, se encarna en la idea de que la verdadera felicidad se alcanza cuando actuamos en consonancia con la razón y la integridad. En este camino, cada acción, por trivial que parezca, se transforma en una oportunidad para ejercitar el autocontrol y la fortaleza del espíritu. Al enfocarnos en lo esencial y dejar de lado las distracciones superfluas, podemos redescubrir el valor de la sencillez y la autenticidad. Es en la repetición de estos pequeños actos, realizados con plena conciencia, donde se va tejiendo la estructura de una vida plena. Tal como lo proponía Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes del estoicismo, debemos entrenar la mente para enfrentar las adversidades con ecuanimidad, recordando que la felicidad depende de nosotros mismos. Esta frase resuena en cada acción deliberada, en cada elección que nos acerca a la persona que anhelamos ser. El arte de vivir, según la filosofía estoica, implica la aceptación de la impermanencia de las cosas y el reconocimiento de que el tiempo es un recurso invaluable. Cuando definimos nuestra vida en pequeñas acciones, aprendemos a valorar cada momento como una oportunidad única para avanzar hacia nuestros objetivos, sin caer en la trampa de la procrastinación o el desánimo. La disciplina y la constancia se convierten en aliadas poderosas, pues son ellas las que nos permiten construir un legado a través del esfuerzo diario. Este enfoque nos enseña a mirar con gratitud cada desafío y cada logro, comprendiendo que ambos son parte integral del proceso de crecimiento. La serenidad que nos brinda el entendimiento de que cada día es una nueva oportunidad para actuar con intención, nos libera de la ansiedad y nos ancla en el presente, haciendo que cada acción tenga un significado profundo y duradero. Cuando nos permitimos definir nuestra existencia en pequeñas acciones, abrazamos la posibilidad de reinventarnos día a día, de ser mejores versiones de nosotros mismos en cada amanecer. Esta actitud nos impulsa a actuar con integridad y a encontrar en la rutina diaria el refugio y la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Cada acción,
cada pensamiento y cada decisión forman un entramado que poco a poco revela la magnitud de nuestro potencial. En este sentido, vivir de acuerdo con los principios estoicos nos enseña que la transformación personal es un viaje continuo, en el que la perseverancia y la humildad se erigen como las piedras angulares de nuestro crecimiento. Al cultivar la virtud en cada gesto cotidiano, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también dejamos una huella imborrable en aquellos que comparten nuestro camino, inspirándolos a buscar la excelencia en sus propias vidas. La reflexión sobre la importancia de las pequeñas acciones nos invita a vivir con plenitud, a ser conscientes de que cada momento es irrepetible y que el verdadero cambio se gesta en el día a día. A medida que vamos forjando nuestro carácter con decisiones meditadas y actos de bondad, aprendemos que la grandeza es una construcción interna que se manifiesta en la suma de gestos auténticos. La serenidad, la fortaleza y la sabiduría que emergen de este proceso nos permiten enfrentar la vida con una perspectiva renovada, en la que cada desafío se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestra capacidad de actuar con propósito y determinación. Así, al definir nuestra vida en pequeñas acciones, nos convertimos en protagonistas de nuestro destino, conscientes de que la verdadera transformación surge desde el interior y se irradia hacia el mundo que nos rodea. Esta es una invitación a transformar cada recuerdo, cada experiencia vivida, en una herramienta para construir un futuro pleno y consciente. Es un llamado a dejar atrás las cadenas que nos atan a momentos de dolor o arrepentimiento y a utilizar esas vivencias como cimiento para una nueva forma de ser. Al mirar hacia atrás, no se trata de revivir cada detalle con amargura, sino de extraer las lecciones que el tiempo y la experiencia han dejado como legado. Es reconocer que, aunque el pasado haya dejado cicatrices, también alberga enseñanzas valiosas que pueden impulsarnos a tomar decisiones más sabias y a forjar una identidad basada en el aprendizaje y la resiliencia. Cada instante que vivimos, cada acierto y cada error, son parte de un entramado complejo que nos define y nos prepara para enfrentar los desafíos del ahora. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí tenemos la facultad de decidir cómo influyen en nuestra percepción del presente. Dominar el pasado implica un proceso de introspección profundo, en el que se analizan las emociones, se reconocen las heridas y se permite que la experiencia se transforme en una fuente de fortaleza. Es un proceso que exige valentía, pues requiere enfrentar aquello que preferiríamos olvidar y darle un sentido que nos permita avanzar sin la sombra de la culpa o el resentimiento. Actuar en el presente es, en última instancia, la manifestación de ese poder interior. Es el compromiso de no dejarse encadenar por lo que fue, sino de aprovechar cada segundo de la existencia para crear una realidad más consciente y vibrante. Cada acción tomada en el ahora tiene el potencial de reconfigurar la narrativa personal, de reescribir la historia con la tinta del aprendizaje y la determinación. En este proceso, el presente se convierte en un terreno fértil para sembrar nuevas ideas, cultivar relaciones significativas y desarrollar habilidades que, en el futuro, se traducirán en logros tangibles. La clave está en actuar con intención, en transformar cada experiencia en una oportunidad de crecimiento y en reconocer que cada decisión es un paso hacia la libertad personal. El pasado, con todas sus luces y sombras, es el mapa que nos muestra el camino recorrido, pero no es el destino final. Es posible extraer sabiduría de los momentos difíciles y convertirlos en fuentes de inspiración. Cuando logramos dominar aquello que nos ha marcado, dejamos de ser prisioneros de viejas heridas y comenzamos a ver el mundo con una perspectiva renovada. Este cambio de paradigma requiere, ante todo, aceptar que lo vivido no define nuestra totalidad, sino que es solo una parte del relato. Al liberar el peso del pasado, se abre la posibilidad de vivir plenamente el presente, de ser conscientes de la belleza que existe en cada instante y de aprovechar el poder transformador que reside en cada decisión. La acción en el presente es un arte que se cultiva día a día. Implica ser consciente de nuestros pensamientos y emociones, de observar sin juicio las señales que nos envía nuestro cuerpo y de responder de manera proactiva ante las situaciones que se presentan. Es un ejercicio constante de autocuidado y de empoderamiento, en el que cada pequeño logro se suma para construir una vida más auténtica y equilibrada.
Al actuar en el presente, se renuncia a la pasividad y se asume la responsabilidad de crear el cambio deseado. Este acto de liberación no solo transforma la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, sino que también irradia a nuestro entorno, generando un impacto positivo en las personas que comparten nuestro camino. Al dominar el pasado, se libera una energía que se canaliza en cada acto presente, impulsando a la acción y a la construcción de una realidad más auténtica. La vida, en su incesante dinamismo, nos enseña que el verdadero poder reside en la capacidad de reinventarnos en cada momento. Es un proceso continuo de descubrimiento, en el que la introspección y la acción se entrelazan para crear una existencia plena y significativa. El reto consiste en no aferrarse a las heridas antiguas, sino en ver en ellas la semilla de una transformación que nos impulse a dar lo mejor de nosotros mismos en cada circunstancia. Dominar el pasado y actuar en el presente es, en definitiva, una filosofía de vida que nos invita a asumir el control de nuestra historia y a moldear el futuro con la fuerza de nuestras decisiones. Es un compromiso con la autenticidad, con la valentía de enfrentar el dolor y con la convicción de que cada experiencia, por más dura que haya sido, tiene el potencial de forjar una personalidad resiliente y vibrante. Así, al dejar atrás las sombras y abrazar el presente, se abre la puerta a una existencia llena de propósito, donde cada paso es un testimonio del poder transformador del ser humano y de la capacidad infinita de reinventarse a sí mismo. Cada mañana despiertas ante un lienzo en blanco, una nueva oportunidad para reconocer que la vida, con todas sus complejidades, nos regala momentos de luz incluso en los días grises. La gratitud se vuelve el faro que ilumina cada rincón de nuestra existencia, recordándonos que cada experiencia, ya sea dulce o amarga, encierra una enseñanza valiosa. Agradecer no es resignarse ante las adversidades, sino encontrar en ellas la semilla de un aprendizaje que nos permite crecer y transformar nuestro interior. Es reconocer que, en medio de la rutina y el caos, existen detalles tan simples como una sonrisa, un gesto de amabilidad o el aroma del café por la mañana, elementos que elevan nuestro espíritu y nos impulsan a seguir adelante. Ser agradecido implica mirar con ojos nuevos cada situación, entender que incluso los obstáculos pueden convertirse en aliados para descubrir fortalezas ocultas. Esta actitud de reconocimiento nos invita a detenernos y a celebrar la vida, no solo en los grandes logros o momentos de euforia, sino en cada pequeño instante en que el alma se llena de paz. Cuando aprendemos a valorar lo que tenemos, dejamos de lado la ansiedad por lo que nos falta y nos abrimos a la abundancia que nos rodea. La celebración de la vida se manifiesta en el arte de saborear cada instante, en la capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano, en la determinación de transformar lo ordinario en extraordinario con solo una dosis de agradecimiento. En el transitar de los días, es inevitable enfrentarse a momentos de incertidumbre y dificultad. Sin embargo, es precisamente en esos instantes cuando la gratitud se vuelve aún más esencial. Reconocer que cada experiencia, por dura que parezca, es parte de un proceso mayor, nos permite reconectar con nuestro verdadero ser. La práctica del agradecimiento nos enseña a ver más allá de los problemas inmediatos, a identificar en cada reto una oportunidad para aprender y para evolucionar. Es un ejercicio constante de introspección y de humildad, en el que dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a abrazarlo con la certeza de que todo tiene un propósito. Así, cada caída se convierte en un impulso para levantarse con más fuerza y cada lágrima en una señal de que estamos vivos, sintiendo y creciendo. Vivir con gratitud es, en definitiva, una decisión consciente de transformar la manera en que experimentamos la existencia. Es aceptar que la vida, con todas sus imperfecciones, es un regalo precioso que merece ser celebrado en cada instante. Al mirar atrás, no buscamos lamentar lo perdido, sino honrar el camino recorrido y reconocer que cada paso, cada error y cada acierto han contribuido a moldear la persona que somos hoy. Esta actitud de reconocimiento nos libera de la carga del resentimiento y nos permite avanzar con la ligereza de quien sabe que cada experiencia es un peldaño hacia la realización personal. La gratitud se convierte así en el puente que une el pasado con el presente, en la llave que abre la puerta a un futuro lleno de esperanza
y en el motor que impulsa a vivir con autenticidad y pasión. El simple acto de agradecer tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Cuando compartimos nuestro agradecimiento, irradiamos una energía positiva que se contagia y que inspira a otros a ver la vida con la misma mirada esperanzada. Celebrar la vida se vuelve un acto de amor, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, y nos enseña a valorar la interconexión de nuestras vivencias. Cada gesto de gratitud, cada palabra de reconocimiento, es un recordatorio de que la vida está compuesta de momentos únicos e irrepetibles, y que el simple hecho de estar aquí, respirando y sintiendo, es una razón suficiente para festejar. Así, la gratitud se expande, se multiplica y se convierte en una fuerza transformadora que redefine nuestra existencia y nos invita a vivir cada día con plenitud y alegría. En definitiva, ser agradecido y celebrar la vida no es solo un ideal abstracto, sino una práctica diaria que nos ancla en el presente y nos conecta con la esencia de lo que significa vivir plenamente. Es una invitación a mirar el mundo con ojos renovados, a descubrir en cada experiencia una lección y en cada día una oportunidad para crecer. Al abrazar la gratitud, encontramos el valor para transformar cada obstáculo en un peldaño hacia nuestros sueños y para convertir cada desafío en una celebración de nuestra capacidad de superación. Así, la vida se revela en su forma más genuina y luminosa, y nosotros, como artífices de nuestro destino, aprendemos a escribir una historia de amor, de resiliencia y de infinita gratitud por el milagro de existir. En el ajetreo diario, cuando el bullicio de pensamientos se acumula y la confusión parece envolver cada rincón de nuestro ser, es vital encontrar un refugio interior donde la serenidad pueda florecer. La calma no es simplemente la ausencia de ruido o actividad, sino un estado de quietud consciente en el que cada pensamiento se asienta y cada emoción se transforma en una brisa suave que acaricia el alma. Es en ese espacio sagrado donde podemos reconectar con nuestra esencia, permitiéndonos respirar profundamente y descubrir que, más allá del caos, existe una paz que siempre ha estado latente en nuestro interior. Al aquietar la mente, se abre un camino hacia la introspección, donde la claridad se vuelve la compañera de la reflexión y la ansiedad se disipa lentamente como la niebla al amanecer. A menudo, vivimos atrapados en un torbellino de ideas, preocupaciones y recuerdos que, sin darnos cuenta, nos roban la capacidad de experimentar el presente. La mente, con su incesante actividad, tiende a recordar el pasado y a anticipar el futuro, generando una tensión que impide disfrutar del aquí y ahora. Sin embargo, al tomarnos el tiempo para detenernos, para escuchar el latido de nuestro corazón y el murmullo de nuestro entorno, podemos redescubrir la belleza de la quietud. Es en esos momentos de calma que se revela la sabiduría interior, una voz suave que nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de soltar lo que pesa y abrazar lo que nos eleva. Encontrar la paz en medio de la tormenta mental es un arte que se cultiva con paciencia y perseverancia. Cada instante en que decidimos pausar y respirar conscientemente es una victoria sobre la inercia del estrés y la ansiedad. La práctica de la meditación, la atención plena o simplemente un momento de silencio pueden ser la llave que desbloquee puertas hacia un estado de serenidad duradera. Al sumergirnos en la experiencia del presente, dejamos de lado las cadenas del pasado y las incertidumbres del futuro, abriendo espacio para que la mente se expanda en una danza de calma y equilibrio. Esta transformación no ocurre de inmediato, sino que es un proceso gradual en el que cada pequeño paso cuenta. Cada respiro consciente es un ladrillo en la construcción de una fortaleza interior. El ruido constante del mundo moderno, con sus demandas y expectativas, puede ser abrumador. La tecnología, los compromisos laborales y las responsabilidades familiares generan una corriente continua de estímulos que distraen la mente y la arrastran hacia una actividad incesante. En este contexto, aprender a calmar la mente se convierte en un acto revolucionario, una forma de resistencia ante la tiranía de la velocidad y la superficialidad. Al detenernos y hacer una pausa, no estamos ignorando las obligaciones ni evadiendo los desafíos, sino reconociendo que, para poder enfrentar la vida con eficacia y creatividad,
primero debemos nutrir nuestro interior. Es en la serenidad donde germinan las ideas más puras, donde la intuición se afianza y la energía se reinventa para abordar cada reto con una perspectiva renovada. El arte de calmar la mente se revela como una práctica liberadora que nos permite soltar la tensión acumulada y abrirnos a la posibilidad de un renacer interior. Al reconocer que la agitación mental es parte del ciclo natural de la existencia, aprendemos a no identificarla como una falla personal, sino como una señal para detenernos, respirar y reencontrar nuestro equilibrio. Este proceso de reconexión nos invita a vivir de forma más consciente, a sintonizar con la belleza del momento presente y a cultivar una actitud de aceptación hacia lo que somos y lo que estamos viviendo. La serenidad se convierte, de esta manera, en el faro que ilumina nuestro camino, guiándonos a través de las tormentas emocionales y recordándonos que, en lo profundo, siempre hay un remanso de paz esperando ser descubierto. En definitiva, calmar la mente es un acto de amor propio, una forma de honrar nuestra humanidad y de reconocer que la verdadera riqueza reside en la capacidad de vivir en armonía con nosotros mismos. Es la invitación a detener el frenético correr del tiempo y a sumergirse en el silencio que habla, que cura y que transforma. Al abrazar la calma, nos damos permiso para ser, para sentir y para existir en un estado de plena presencia, donde cada latido, cada respiro y cada pensamiento se funden en una sinfonía de paz. En ese estado, comprendemos que la mente, con toda su complejidad, puede ser nuestra mayor aliada en la búsqueda de la felicidad, siempre y cuando aprendamos a domesticarla y a dejar que su potencial se despliegue en un entorno de serenidad y libertad. En el fragor del día a día, cuando las exigencias y las emociones se entrelazan en una maraña que parece no tener fin, surge la necesidad de detenerse y buscar un momento de respiro para encontrar la claridad en medio del caos. Aclara tu mente para tomar mejores decisiones es mucho más que un simple llamado a la calma. Es una invitación a reconectar contigo mismo, a deshacerte de las distracciones que enturbian tus pensamientos y a encontrar en el silencio el espacio propicio para la reflexión profunda. Cuando logras liberar tu mente de las cargas innecesarias, se abre un abanico de posibilidades en el que cada elección se vuelve una manifestación consciente de lo que realmente deseas para tu vida. El primer paso hacia esa claridad es reconocer que la mente, a menudo, se ve asediada por una avalancha de ideas y preocupaciones. Vivimos en una era en la que la información nos golpea desde todos los ángulos, y es fácil caer en la trampa de pensar sin parar, sin detenernos a evaluar cada impulso. Sin embargo, cuando aprendes a acallar ese ruido interior, creas un espacio sagrado en el que cada pensamiento puede ser analizado con detenimiento. En este estado de calma, las decisiones dejan de ser reacciones impulsivas para convertirse en elecciones fundamentadas, basadas en una visión más amplia y en la verdadera esencia de tus objetivos personales. Liberar la mente requiere práctica y dedicación. Es un ejercicio diario que implica aprender a identificar aquellos pensamientos que, en lugar de aportarte claridad, solo generan confusión y ansiedad. La meditación, por ejemplo, se erige como una herramienta poderosa para silenciar la vorágine interna. Al dedicar unos minutos al día a la práctica de la atención plena, logras observar tus emociones y pensamientos sin juzgarlos, permitiéndote discernir lo que es verdaderamente relevante. Este proceso de observación te ayuda a deshacerte de la sobrecarga mental, dejando espacio para que emerjan ideas limpias y soluciones efectivas a los desafíos que enfrentas. La toma de decisiones en un estado de mente despejada se transforma en un acto de autoconocimiento y de respeto hacia uno mismo. Al saber exactamente lo que realmente importa, te vuelves más consciente de tus fortalezas, de tus debilidades y, sobre todo, de tus verdaderos deseos. Cada elección, desde la más simple hasta la más trascendental, se convierte en un reflejo de tus valores y de tu compromiso con un futuro que construyes con intencionalidad. Cuando la mente está clara, se genera una conexión íntima entre el pensamiento y la acción, haciendo que cada decisión sea el resultado de un proceso deliberado y no de impulsos pasajeros. El arte de aclarar la mente también implica aprender a gestionar las emociones, esas que pueden nublar el juicio
y hacer que actúes sin ponderar las consecuencias. La ira, el miedo o la tristeza, si no se procesan adecuadamente, pueden conducir a elecciones que luego se lamentan. En cambio, al cultivar la capacidad de observar estas emociones y comprender su origen, es posible transformarlas en señales que te indiquen áreas de tu vida que requieren atención y cambio. Este proceso de autoevaluación emocional te permite tomar decisiones con una perspectiva más equilibrada, sabiendo que cada sentimiento, por complejo que sea, tiene un propósito y puede ser la semilla de una transformación positiva. A medida que te adentras en este camino de clarificación mental, descubres que la autoconciencia es la clave para desenmarañar la complejidad de tus propios pensamientos. Cada experiencia, cada error y cada acierto se convierten en lecciones valiosas que te enseñan a discernir entre lo que te impulsa hacia adelante y lo que, en realidad, te retiene. Con el tiempo, aprendes a confiar en tu intuición, ese susurro interno que, en momentos de calma, te guía hacia las decisiones que resuenan con tu ser auténtico. Este proceso de aprendizaje constante te permite enfrentar los dilemas cotidianos con la certeza de que, incluso en medio de la incertidumbre, tienes la capacidad de elegir el camino que mejor se alinee con tus sueños y aspiraciones. El proceso de aclarar tu mente no es lineal, ni exento de desafíos. En ocasiones, la lucha contra pensamientos intrusivos y emociones intensas puede parecer interminable, pero cada pequeño avance cuenta. Es en esos momentos de lucha cuando más se refuerza la importancia de la perseverancia. Reconocer que el camino hacia una mente despejada está pavimentado de altibajos te permite ser más compasivo contigo mismo. Entender que cada tropiezo es una oportunidad para aprender y crecer, y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse una y otra vez, te prepara para tomar decisiones más sabias y alineadas con tu propósito. Cuando logras cultivar un estado de mente sereno, la toma de decisiones se vuelve una experiencia enriquecedora. Ya no se trata de evitar los errores, sino de entender que cada elección, por acertada o errónea que sea, es parte integral de tu evolución. Este enfoque te permite abordar los problemas desde una perspectiva holística, evaluando cada situación en su totalidad y considerando las múltiples aristas que la conforman. Con el tiempo, este hábito se traduce en una habilidad que va más allá de la simple toma de decisiones. Es una forma de vida en la que cada acción se ejecuta con plena conciencia y responsabilidad. Al final del día, cuando las luces se apagan y el bullicio del mundo se desvanece, es en el silencio donde encuentras la verdadera fortaleza. Esa fortaleza nace de la capacidad de ver más allá de la confusión, de reconocer que cada pensamiento y cada emoción tienen un propósito, y de confiar en que, al final, la claridad siempre prevalecerá. Al aclarar tu mente, no solo tomas mejores decisiones, sino que también te conviertes en el artífice de tu propio destino, forjando un camino basado en la reflexión, la autoconciencia y la inquebrantable determinación de vivir una vida en plena sintonía con tus valores más profundos. Cómo dominar tus pensamientos negativos es un proceso que descubrí a lo largo de años de enfrentar mis propias dudas e inseguridades. Durante mucho tiempo, viví atrapado en una espiral de autocrítica y de ideas limitantes, una tormenta interna que oscurecía mis días y me impedía ver la luz en medio de la oscuridad. Fue en esos momentos de profunda incertidumbre cuando comprendí que la mente, como un campo fértil, necesita ser cultivada con cuidado, con paciencia y sobre todo con la convicción de que cada pensamiento tiene el poder de moldear mi realidad. Recuerdo claramente una etapa en la que cada vez que me enfrentaba a un reto, mi mente se inundaba de dudas. No soy lo suficientemente capaz, cometeré errores o no valgo la pena. Estas frases, que parecían repetirse sin cesar, no solo minaban mi autoestima, sino que también se convertían en un obstáculo invisible para alcanzar mis objetivos. Fue entonces cuando decidí que tenía que tomar el control de mi diálogo interno y transformar esos pensamientos negativos en aliados que me impulsaran a crecer. Empecé a observar mis pensamientos con curiosidad, como si de una película interna se tratase, sin juzgarme ni etiquetarlos, simplemente reconociéndolos y cuestionando su veracidad. A medida que me sumergía en esta práctica, descubrí que muchos de esos pensamientos eran ecos de experiencias pasadas,
aprendizajes distorsionados que habían quedado grabados en mi subconsciente. Comprendí que dominar mis pensamientos negativos no implicaba borrarlos por completo, sino aprender a filtrarlos y reconfigurarlos, sustituyéndolos por afirmaciones que me recordaran mi capacidad y mi valor. Me di cuenta de que, cada vez que me permitía detenerme y reflexionar sobre el origen de esos pensamientos, emergía una oportunidad para reprogramar mi mente. Poco a poco, empecé a reemplazar "no puedo" por "estoy en proceso de aprender" o "cada error es una lección valiosa". Y noté cómo esa simple transformación comenzaba a disipar la oscuridad interna. El camino no fue fácil ni lineal. Hubo días en los que, pese a mis esfuerzos, las dudas volvieron a surgir con fuerza, recordándome viejas heridas y miedos que parecían imposibles de superar. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos negativos amenazaban con apoderarse de mí, me recordaba que tenía el poder de elegir mi respuesta. Aprendí a utilizar técnicas de mindfulness y meditación que me ayudaron a centrarme en el presente y a distanciarme de esos mensajes autocríticos. Durante esas sesiones de meditación, me concentraba en mi respiración, permitiéndome observar cada pensamiento que emergía sin dejarme arrastrar por él, como si fuera una nube pasajera en el vasto cielo de mi mente. Este ejercicio me enseñó a ser más consciente de mi mundo interior y a responder a las adversidades con una calma que antes parecía inalcanzable. Otra herramienta que resultó ser crucial en este proceso fue la escritura terapéutica. Comencé a llevar un diario en el que plasmaba mis inquietudes, mis miedos y, sobre todo, mis pequeñas victorias. Al escribir, me permitía ver con claridad las distorsiones en mi pensamiento y, de esa forma, identificar patrones recurrentes que me saboteaban. Con el tiempo, estas páginas se convirtieron en un registro tangible de mi evolución, un testimonio de cómo, paso a paso, fui aprendiendo a dominar mis pensamientos negativos y a fortalecer mi autoconfianza. Cada vez que releía aquellas entradas, me recordaba que había superado momentos difíciles y que, pese a las caídas, siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante. La influencia de mi entorno también jugó un papel fundamental. Descubrí que rodearme de personas que me inspiraban y que creían en mi potencial me ayudaba a contrarrestar las voces internas de autocrítica. Escuchar las historias de otros que habían superado sus propios miedos me ofrecía una perspectiva renovada y me recordaba que no estaba solo en esta lucha. Además, buscar espacios de aprendizaje y crecimiento, como talleres de desarrollo personal o grupos de apoyo, me permitió compartir mis experiencias y recibir retroalimentación constructiva. Esa interacción genuina no solo fortaleció mi determinación, sino que también me enseñó que la vulnerabilidad puede ser una fuente de gran poder y conexión humana. Con el tiempo, dominar mis pensamientos negativos dejó de ser una batalla constante y se transformó en un hábito que día tras día alimentaba mi capacidad para actuar con autenticidad. Aprendí que cada pequeño paso, cada momento de autoconciencia y cada acción en contra de la autocrítica se sumaba a una transformación interna profunda. La autocompasión se convirtió en mi aliada. En lugar de castigarte por los errores, te invito a verlos como oportunidades para aprender y crecer. Esta actitud me permitió liberar una energía que antes estaba cautiva en el temor y la duda, y canalizarla hacia la construcción de una vida en la que me siento verdaderamente capaz y en paz conmigo mismo. Hoy, cuando me enfrento a nuevos desafíos, tengo la certeza de que puedo dominar mis pensamientos negativos porque sé que tengo en mi interior las herramientas para hacerlo. Cada día, al despertar, me comprometo a ser consciente de mi diálogo interno y a transformar cada pensamiento negativo en un impulso para avanzar. He aprendido a escuchar mi voz interior, a discernir entre lo que me limita y lo que me empodera, y a elegir siempre la opción que me acerca a la mejor versión de mí. Esta transformación, respaldada por la práctica constante y la reflexión profunda, me ha permitido vivir con una autoconfianza renovada y una serenidad que antes parecía inalcanzable. El camino hacia dominar los pensamientos negativos es, en esencia, un viaje de autodescubrimiento y de amor propio. Es una invitación a mirar dentro de ti con honestidad, a reconocer tus sombras y a abrazar también tu luz. Porque en última instancia, lo que nos define no son los momentos de duda, sino la capacidad de superarlos
y de convertirlos en escalones hacia un futuro lleno de posibilidades. Cada día es una nueva oportunidad para reprogramar tu mente, para elegir la positividad y para construir, con cada acción consciente, una vida que refleje la verdadera grandeza de tu ser. Y es en ese compromiso diario, en esa lucha constante contra los pensamientos negativos, donde reside el verdadero poder de transformar tu realidad. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.